vamos a tener una oración especial por nuestro hermano Vidín, que ha tenido complicaciones. Se extrajo una piedra y ha tenido el catéter se complicó. Lo operan el martes no, miércoles. Vamos a orar por él. Señor, gracias te doy por la vida de Vidín. Y yo, mi Dios, somos frágiles, siempre estamos expuestos porque nuestra condición física es vulnerable. Pero te pido que tú apoyes a mi hermano allá en el quirófano cuando les traigan este catéter y que salga bien, Señor. Bendice a Vidín, Señor, y bendice también este mensaje que vamos a tener hoy para la edificación de tu iglesia, Señor. Alumbra mi entendimiento, dame luz y poder transmitir el conocimiento tuyo aplicable a nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén. Bien, el tema se titula Las aventuras peligrosas de un ministro de Cristo. Las aventuras peligrosas de un ministro de Cristo. En verdad que la Biblia está llena de acción. El hombre tiene siempre la fascinación por películas de acción. Pero en realidad la vida de fe es una aventura. Y más que aventura, es una buena aventura. ¿Y cómo se llaman las buenas aventuras? Bienaventuranzas. ¿Por qué es una bienaventuranza? Porque toda la aventura siempre termina bien, en las manos del Señor. Entonces, tenga su Biblia abierta en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 16 al 32. Vamos a recordar lo que hablamos del domingo pasado. El apóstol Pablo, en su deseo de enseñar a su hija espiritual, que es la iglesia, del peligro de ser enamorada, de ser seducida y más bien conquistada por un mal hombre, el enemigo, Satanás, de que la jovencita, la iglesia, quede atrapada en el encanto de las palabras y de la presencia, de la ostentación y la jactancia de estos fraudulentos ministros disfrazados de ministros de Dios. Él está sacudiendo a su iglesia, diciendo, mira bien cómo escoges. Yo te he comprometido con un solo esposo. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. Vamos a tener un recuento de lo que hemos hablado y váyase al versículo 2 del capítulo 11. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol no quería que la iglesia sufriera la entrega, el abuso de un perverso hombre o de estos perversos ministros, pero temo, dice el verso 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que el apóstol tenía las grandes sospechas como padre espiritual de que su hija espiritual iba a ser engañada, iba a ser seducida. Estos don Juanes, engañadores, picaflores, que se disfrazan de ministros de luz. Y entonces aquí el apóstol vimos también que en el versículo 6 dice que, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os hemos demostrado. El apóstol no se presentaba muy rebuscado, muy elocuente, aunque lo podía hacer. Él nunca usó vanas filosofías o agudezas o engatusamiento, seducción o tratar de envolver a la gente. No, él era tosco porque daba la palabra de Dios tal como era. No la adornaba, no doraba la píldora. Era tosco. Tosco que viene siendo sin pulimiento. Pero no te engañes, soy tosco porque quiero en verdad ser sincero contigo. Y esta gente no, era todo lo contrario. Eran engañadores con sus palabras, pero por dentro querían la lana de las ovejas. Querían aprovecharse de las ovejas del Señor. Y vamos a ver el versículo 13, directamente, el 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será que
conforme a sus obras. Es como los mujeriegos que solamente aparentan con sus piropos y sus lisonjeos estar enamorados, pero ellos quieren la conquista, pero no se enamoran ellos mismos. Así mismo dice, se disfrazan como ángel de luz. Pero ahora vamos a ver, aparte de eso, el apóstol dejó señalado en lo que vimos anteriormente, que nunca fue una carga para la iglesia. No cobraba salario de parte de la iglesia de Corinto. Era ayudado por otras iglesias. Y sin embargo tú no valoras la entrega, el sacrificio que he hecho por ti. Y te vas a ir con el don Juan de la esquina. Hablando pues de la seducción. Ahora en este tema que vamos a seguir hablando, es una continuidad. Y aquí hay algo hermoso que vamos a ver. Para mí es uno de mis textos favoritos, porque en este texto hay un autorretrato de todo lo que el apóstol Pablo sufrió. Él nunca hubiera hablado de esto, pero se vio forzado a exponer todos los sufrimientos que pasó y que muestran que tenía las credenciales de ser un verdadero apóstol del Señor. La credencial no es una carta de recomendación. Las credenciales eran la marca de entrega, de sacrificio por su hija espiritual, por la iglesia del Señor, de la iglesia del Señor. Aquí, hermano, lo que vale es la entrega, no la ostentación y la jactancia. Vale la entrega. Yo me pongo a ver, aquí tengo yo una fotografía, no sé si ellos son españoles o qué, es un escuadrón de aviación. ¿Cuál es la satisfacción de ellos en ese letrero que dice abajo? ¿Se ve? ¿Qué dice ahí? 100,000. ¿Saben qué se refiere ahí? 100,000 horas de vuelo. Esa es mi satisfacción. Usted se montaría en un avión cuando dice el piloto, bueno, señores, yo me gradué en primer puesto en la escuela de aviación, pero este es mi primer vuelo. Estoy un poco nervioso, pero yo me sé todo el funcionamiento del avión, sé cómo se aterriza, pero en realidad no lo he hecho bien todavía, me faltan horas. Yo te diré una cosa, ¿qué vale más? ¿El título o la práctica? ¿Qué vale más? La experiencia mata tiempo, dice. La experiencia es lo que vale. ¿Quién eres tú? Para poder tener el derecho de hablar, hay que tener un testimonio de respaldo. ¿Tú qué vas a hablar de crianza si no tienes hijos? ¿Qué tú vas a hablar de problemas de esposa si no tienes esposa? ¿Podemos poner a un joven a discipular a un hombre casado? No. Inclusive hay unos que me dicen, mire pastor, y me gustaría tener que alguien me enseñe, a alguien que esté pasando por los años de experiencia matrimonial, porque un pichón que está arrancando no puede hablarle consejería a uno que tiene más kilometraje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí lo que vale no es lo que tú presentas o tu tarjeta. Doctor, magíster, ya no vale licenciado, doctor o ya magíster, o que tenemos una maestría, ya un PhD, ¿cómo le llaman en Estados Unidos? PH, ¿qué? PhD, ¿ya? PhD. PhD. Olvídate, bueno, eso, pues. Estamos siempre exhibiendo nuestra tarjetita, porque en la medida que entre mi tarjetita dice quién soy yo. Ay, nosotros los latinos somos figuración, hermano. Nos gusta la figuración. Y nuestra tarjetita, y que nos hagan la venia, y la jerarquía, y que nos digan don. Pero en el fondo, lo que vale es la entrega. Para poder ganarse el derecho de hablar, hay que vivir lo que uno está diciendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para poder hablar tienes primero que mostrar quién eres. Y esto es lo que vamos a ver. Ahí tenemos 100,000 horas de vuelo. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Ahora, veamos este texto, porque la pregunta es, antes de seguir adelante, ¿quién es tu héroe favorito, hermano? ¿Quién es tu héroe? ¿Indiana Jones? ¿Por qué nos fascina tanto las películas de aventura? Entrar en una trampa, salir de una celada, escapar de unos enemigos. Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora es una colección de aventuras en pocos versículos. Pero ¿saben quién es mi héroe? Jesucristo es mi héroe. ¿Por qué?
porque Él murió por mí. No murió Indiana Jones, ni Batman, ni Superman. A mí me gustó en el ministerio infantil que los niños cantaron chiquititos aquí: Jesucristo es mi superhéroe, Jesucristo. Me encantó. Y a mi nieta, cántate Jesucristo es mi superhéroe, para quitarle esa cosa en la cabeza de que de repente la Bella Durmiente o todos los cuentitos de hadas que queremos inventar. Nuestro superhéroe es Jesucristo, que dio su vida por sus ovejas. Y Pablo, como imitador de Jesucristo, él también, siguiendo el ejemplo de Cristo, dio su vida por su rebaño, dio su vida como sacrificio también viviente, presentando su cuerpo como un sacrificio que vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vamos a ver, en primer lugar, en este precioso tema, que para una persona humilde hablar de sus hazañas es jactancia. Una persona humilde no le gusta figurar o no le gusta resaltarse. No hace marketing de su nombre. Y el apóstol Pablo, por la ostentación, la jactancia, la figuración de estos ministros disfrazados de Dios, se vio obligado a decir: mira, las verdaderas credenciales de un ministro de Dios yo las tengo. Y vamos a ver este tema, estos primeros versículos. Versículo 16 dice: otra vez digo, otra vez, porque ya segunda vez que lo dice, que está hablando como loco, que nadie me tenga por loco. Hermano, hablar de uno mismo es locura. Una persona que se está dando brillo él mismo, eso es de loco delante del Señor. Dice: o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Déjame alabarme un poquito. Ellos se alaban, bueno, yo voy a alabarme un poquito, aunque para mí eso se llama locura, porque una persona humilde considera que la jactancia es locura. Versículo 17: lo que hablo, no lo hablo según el Señor está diciendo aquí. Por favor, no me imiten lo que estoy haciendo. Me veo obligado a usar, a hablar de las hazañas que viví en el camino del Señor. Dice: lo que hablo, no lo hablo según el Señor, porque Jesucristo también en su humildad nunca se alabó a sí mismo. Siempre se presentó como un buey obediente, llevado al matadero. Se presentó como un cordero voluntario, como una persona sujeta a su Padre Celestial. Nunca se autoalababa a sí mismo. Y dice: sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Bueno, está bien, tendré que sacar mi currículum vitae. Ellos están sacando su currículum de nada, inventados. Sí, pues yo soy. Bueno, ¿tú quién eres? Vamos a ver quién eres. Vamos a sacar nuestro currículum. Verso 18: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Llámese gloriarse aquí jactancia. Porque de buena gana, dice aquí, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque de buena gana toleráis a los necios. ¿Ustedes cómo se han logrado ser envueltos en este canto de sirena por estos necios que se pasan hablando de ellos mismos? La iglesia de Cristo parece un poco embobada cuando se presentan estos fashion shows, estos shows de personas que quieren proyectar algo que no son. Dice: ¿cómo es posible que lo toleran? Dice: pues toleráis si alguno os esclaviza. En el fondo, ¿qué es lo que querían estas personas? Esclavizar a la iglesia del Señor. Si alguno os devora, ¿qué querían? La lana de las ovejas. Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Imagínense, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo los abofetearon? A Cristo también lo abofetearon. Dice: ¿cómo toleran esto ustedes? ¿Cómo es posible que han llegado a tener un liderazgo sobre ustedes al punto de devorarlos? ¿Tenemos que estar alertas o no, hermanos?
Y dice el verso 21, para vergüenza mía lo digo, es verdad que es una vergüenza. Para eso fuimos demasiado débiles. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Me presenté en verdad sin ningún tipo de autoexaltación personal. ¿Se acuerdan que ellos decían que la experiencia de Pablo era menospreciable? Que su presencia física era débil. Qué lástima que me presenté demasiado humilde delante de ustedes. Y hermano, lo que quiere decir aquí que vale más que. ¿Qué tiene más valor? ¿Un ministro que enseña la palabra de Dios o uno que es pura fachada? ¿Qué es lo que quiere el apóstol decir aquí? ¿Qué es lo que más deseamos? ¿La sana doctrina o las fábulas? Entonces eso es lo que está diciendo. Bueno, vamos a hablar pues. Pero quiero dejar bien claro que lo que está diciendo aquí me veo obligado a hablar de mí mismo, que eso no me gusta. ¿Y por qué no me gusta? Porque no es bíblico. Una persona que habla mucho de ella misma es una clara demostración de falta de amor. Porque dice 1 Corintios 13 que el amor que no es jactancioso. El amor no es jactancioso. Cuando ya usted ve una persona que todo es yo, que si va al entierro quiere ser el muerto, que si va a la boda quiere ser la novia, ese yo, ese egocentrismo, digo, ay, ¿qué va? Hay una falta clara de amor allí. ¿Y cómo dice Proverbios 27:2? Proverbios 27:2, veamos. Es un texto muy bueno. Alábete, ¿quién? El extraño y no tu propia boca. Hermano, que te alabe el extraño, no tu propia boca, porque eso es feo, es una falta de educación inclusive. ¿No? El ajeno y no los labios tuyos. ¿Cierto o no? Es mejor ganar el crédito de afuera que se vea y no que uno mismo lo proyecte. Entonces el apóstol Pablo está haciendo algo que no es bíblico, por eso que él dice, no lo estoy diciendo por el Señor, en realidad esto no viene del Señor. Pero gracias a Dios que vino este ataque y gracias a Dios que el apóstol Pablo se vio obligado a hablar de todas estas hazañas, porque si no, no lo hubiéramos conocido, ¿verdad? Gracias a Dios que se dio toda esta situación, porque no hubiéramos conocido estas facetas maravillosas que vio el apóstol, las aventuras de un hombre de Dios, las aventuras peligrosas de un hombre de Dios. Entonces, hermano, no nos dejemos engañar, dice el apóstol Pablo aquí, por los farsantes. Como viene el farsante, con ramo de flores, con bien vestido, con mucha fachada, mucha presencia, pero eso es un sapo inflado, hermano. ¿Qué es lo que demuestra? ¿Cómo yo descubro al farsante? Porque dice que por los frutos los conoceréis. El fruto sí no tiene, ahí no hay engaño, en el fruto. En el fruto no hay engaño. Ahora, en segundo lugar, hablando de las hazañas, yo quiero que vamos a ver aquí las credenciales del sufrimiento. Las credenciales del apóstol Pablo. Aquí hay una colección. Si usted está quejándose mucho en la vida, quiero que miren esta situación de este hombre. Este hombre de Dios. A veces es bueno. Tengo estrés. Bueno, ¿cuál es tu estrés? ¿Cuántos son? 3. ¿Cuántos son tu carga? 3. Es 3 nada más. Vamos a ver la colección de Pablo, todo lo que él vivió, y entonces pídale perdón a Dios por berrinchoso y por quejoso. Y porque verdaderamente no debemos estar quejándonos de la vida, sino dándole más gracias a Dios por lo que Dios nos dio. Nos dio. Estas son las credenciales que vamos a ver. Es como uno prueba que es mejor estar bajo las manos de Dios y bajo los brazos del Señor que bajo el brazo del hombre. Siempre aquí tengo una ilustración de un choque de un carro y un seguro que está pagando una indemnización, una póliza. ¿Cómo sería? La indemnización sería la palabra, ¿no? Entonces, ahí está tu daño. Bueno, por si acaso me choco, aquí hay un cheque. Ahora, ¿qué seguro de vida, si el apóstol Pablo lo hubiera analizado mi hermano Gunther como asegurador, y dice, bueno, a ver cómo está viviendo su vida,
Preso, ¿cuántas veces preso está usted? ¡Wow! ¿Y cuántas veces lo han azotado? No, y naufragio. No, aquí no puede haber cobertura aquí. Usted es una persona que lleva una vida muy peligrosa. Usted no califica para nosotros aquí. ¿Qué va? ¿Qué va? Inclusive hay que hacerle un análisis médico porque tantos golpes. Usted tiene que tener heridas internas allí, lesiones internas. Entonces, pero aquí podemos ver que el Señor protege de todo riesgo nuestra vida y podemos vivir una aventura en Él maravillosa. Y vamos a ver esta situación. Vamos a versículo 22. Bueno, aquí él está diciendo, no terminé el versículo 21 completo, dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, ya lo expliqué, pero en lo que otro tenga osadía de presentarse, hablo con locura. Y esto no es mi forma, esto no es mi manera de hablar, también yo tengo osadía. Ustedes se están jactando de muchas cosas. Acuérdense que dice el libro de Santiago, capítulo 3, que la lengua se jacta de muchas cosas. Ok, yo voy a hablar también locura. Déjame hablar locura también. Versículo 22. Aquí viene el punto. Aquí viene el punto. Acá adelante, mi hermano. Vente, Dídimo, acá adelante hay. Acá adelante hay. Dale, Dídimo y Guadalupe, venga, venga. Venga. No te preocupes. Dice el verso 22. ¿Son hebreos? ¿Son hebreos? ¿De dónde? ¿Quiénes eran los que más se oponían a la predicación del evangelio? ¿Quiénes? ¿De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí? Los propios judíos. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Se acuerdan que en Filipenses dice Pablo que yo soy hebreo de hebreos? ¿Qué significa eso? Que mi papá era hebreo, mi abuelo era hebreo, mi bisabuelo era hebreo, mi tatarabuelo era hebreo, mi tatara era hebreo. No sé esta gente de dónde salió. Yo sí soy hebreo, hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. Si son hebreos, yo también. Ok, estamos empate. Estamos empate. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Ustedes creen que porque son del pueblo del Señor están por algún nivel? Yo también soy israelita. Perfecto. ¿Son descendientes de Abraham? Perfecto. También yo. Esto me recuerda una propaganda de la Hyundai que decía el coreano. Y había el de Hyundai con un Mercedes-Benz. ¿Tiene tal Electra? También. Acá también hay. Y el Electra tal, ya también lo tengo. Y el Electra tal, también está aquí en el Mercedes. ¿Está bien? Yo también lo tengo en el Hyundai. Precio. Ahí no. Ahí no. El mío está más barato. El mío está mucho más barato que ese. Ok, algo parecido. Estamos hablando de que ustedes son hebreos. Bien, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Perfecto. En cuanto a raza estamos iguales. Origen estamos iguales. Ya que eso tiene para ti mucha importancia, estamos empate. Pero ahora viene la parte donde aquí no también. Aquí no somos iguales. En lo que sigue. Bien, dice, ¿son ministros de Cristo? Ahora dice Pablo, otra vez lo dice, como si estuviera loco, hablo. No es su manera de hablar. Yo, más aquí sí nos separamos. Nos separamos porque estos bandidos, estos que querían la lana de las ovejas, estos que querían convertir el pueblo del Señor en mercadería, estos que querían convertir el templo del Señor en cueva de ladrones, estos no tenían el récord ni el currículum vitae del apóstol San Pablo. Y esto es la diferencia entre lo que es y lo que aparenta ser. Lo que aparenta ser. Dice, en trabajos más abundante. ¿Qué vale más? ¿El hacer o el hablar? El hacer. En cuanto a trabajo, más abundante. En azotes, aquí sí ninguno va a sufrir esto. En azotes sin número. ¿Qué significa sin número? Perdí la cuenta. Perdí la cuenta de las veces que he sido azotado por seguir a Cristo. En cárceles, más. El apóstol Pablo llegaba. ¿Cuál es la diferencia entre el apóstol Pablo y el predicador moderno? ¿Cómo será el hotel de este lugar? Dice el predicador moderno. Y el apóstol dice, ¿cómo será la cárcel de aquí? Porque todos terminaban en la cárcel.
Léase el libro de Hechos. ¿Dónde terminaba el apóstol? En la cárcel. Siempre terminaba en la cárcel. Siempre. Qué interesante. Llegaban con su maletín. A los 15 días al mes, pácate, preso. Así que en cárceles, más. En peligro de muerte, ¿cuántas veces peligro de muerte? Muchas veces. Estamos hablando de más que un Indiana Jones aquí. Muchas veces en peligro de muerte. 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. Ahora sí estamos haciendo contabilidad. Vamos a compararnos, pues. ¿Quién tiene las credenciales de apóstol? 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Todo lo que ha padecido. ¿Por qué padecía todo esto, hermano? Porque estaba llevando el evangelio a toda criatura. Él no le importaba, nunca había hablado de esta situación hasta ahora, pero bendito sea el Señor que se expresó para que nosotros conociéramos esta realidad. Verso 26, en caminos muchas veces. En camino muchas veces he padecido, ¿qué? En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cuál es la palabra que se repite muchas veces? Peligro, 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 peligro. Parece mentira, pero con el primer azote, ¿cuántos se regresarían? Y Pablo seguía, a pesar de los golpes, seguía. Y usted lo ve en el ejemplo de cuando fue encarcelado en Filipos, que estaba ¿con quién? Con Silas, y lo golpearon y lo pusieron en el cepo. Tú no oíste a Silas decir, Pablo, ¿por qué me metiste en este problema, man? ¿En verdad tú crees que esto qué es, oye? Vivir este padecimiento. ¿No lo que hicieron? Comenzaron, ¿qué? A cantar al Señor. En los momentos de peligro, ¿qué debemos hacer? Alabar al Señor. Y dice que se soltaron las cadenas. Se nota que para poder continuar en esta vida de peligros que llevaba el apóstol, tenía que estar alabando al Señor y con la palabra por delante, invocando la palabra del Señor. Era la única forma de poder soportar esta vida peligrosa. Dice que en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. ¿Desvelo qué significa? Horas sin dormir. En hambre y sed. En muchos ayunos. Ayuno no es que está ayunando, sino que no está comiendo. En frío y en desnudez. Y en frío y de desnudez. Estas son las credenciales del apóstol San Pablo, del sufrimiento. Muéstrame tus credenciales, tus marcas de Cristo. Muéstrame. Acuérdense que el diablo muchas veces es como la parábola de la semilla de mostaza, que creció la semilla, que creció y se hizo planta, y vinieron los pájaros del cielo e hicieron sus nidos allá arriba. ¿Qué vienen siendo estos apóstoles? Aprovecharse de todo el crecimiento de la iglesia del Señor y apoderarse de la obra del Señor. Por eso que dice Pablo, hija espiritual, iglesia, ¿a quién vas a creerle? ¿Al que te edificó, que te vio nacer, el que tuvo contigo, o a estos artistas de cine que tienen un Oscar de actuación? ¿A quién vas a creerle? Y así mismo pasa también con muchos hijos que no valoran los esfuerzos de los padres, los sacrificios, desvelos, privaciones de muchos padres para que los hijos tengan, y cuando ya son licenciados o tienen un doctorado, vengan los padres con desprecio. ¿Pasa o no pasa? Y por la mente no se le ocurre pensar todos los desvelos y penalidades que pasaron esos padres. Es exactamente lo mismo lo que está diciendo el apóstol. Ustedes prácticamente me archivaron y le creen a esa gente.
le creen a esa gente? ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Dice, soy tosco, no tengo buena apariencia física. Y ya yo veo que también no tenía buena apariencia física por la cantidad de golpes que tenía, hermano. ¿No? Entonces, inclusive el Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo se convierte al Señor, el apóstol Pablo le dijo a Ananías, aquel que le presentó a Pablo el Evangelio, porque cuando Pablo se convirtió nadie podía creer que ese hombre que era perseguidor era verdaderamente iba a ser un convertido de Dios. Y entonces el Señor le dijo a Ananías, ahí en Hechos 9:16, vamos a ver en Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y efectivamente él padeció. Un ejemplo de carácter, es un ejemplo de entrega, es un ejemplo de consagración. Nosotros tenemos ejemplos vivientes aquí en nuestra iglesia. Y vuelvo y reitero, cuando un día partan Sara y Edel, ¿quién se va a recordar? Aquí va a haber jóvenes que esas señoras quiénes eran, pero el Señor sí lo sabe. Los años de sacrificio, de entrega, de consagración, los años en que ellas no tuvieron marido, dejaron sus patrias para venir aquí a Panamá, en una selva darienita, a traducir una Biblia en una lengua que nada más hablan una tribu, y que desde el punto de vista comercial o mercantil no era interesante aprender esa lengua porque nada más que lo hablan ellos. Ahora nosotros hablamos, ¿cuál es el idioma que se quiere hablar? Inglés y ahora mandarín, pero en verdad, ¿dónde está el negocio aquí? El Señor ve el sacrificio, pero normalmente esa gente que se sacrifica de esa manera no la valoramos. No la valoramos. ¿Quién valora el agua, hermano? Solamente cuando se va. ¿Quién valora la cuchara después que terminaste de comer? Nadie le da para bola a las cosas que tienen importancia, sino lo aparente, lo transitorio, lo temporal, lo vano. Eso es lo que se le da importancia. Solamente valoramos algo cuando nos hace falta. Y eso es algo que tenemos que, hermano, nunca ponga por delante lo que es secundario. Lo primero es lo primero. Entonces, quiero que complementariamente a este texto leamos 2 Corintios 4, versículo 7. Ahí mismo, 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro, el tesoro del Evangelio, el tesoro del Espíritu Santo en nosotros. ¿Dónde lo tenemos? En vasos de barro. ¿Qué es usted y qué soy yo? Vasos de barro. Mi hermano Vidín es un hombre jovencito y está con un problema de catéter. Un hombre tan fuerte. Vidín es fuerte. Cuando uno juega basquetbol con Vidín, uno sale majado, porque es fuerte. Pero sin embargo está en el hospital, pues. Y si usted quiere saber qué tan frágiles somos, vaya a la reunión de oración. Vamos a tener oración por el hermano tal que está enfermo. Me va a dar oración por el tal hermano tal que tienen problemas de tal tipo. Todos somos vasos de barro. Todos somos vasos de barro. Y a medida que pasan los años, más barro somos. Más barro somos. Más frágiles somos. Pero dice, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. ¿Dónde está el poder? ¿En nosotros? ¿En el vaso está el poder? No, en el Señor está el poder. Y el apóstol Pablo está narrando todas estas hazañas porque de todas esas dificultades que vivió, de todas las libró el Señor. De todo lo libró el Señor. Dice que el Señor nos libra de todos nuestros temores. Dice que estamos ¿qué? Atribulados en todo, mas no angustiados. Es posible, hermano, tener muchos problemas en nuestra vida diaria,
Pero una cosa es tener problemas y otra cosa es estar angustiado. Angustiado ya entra en un estado de estrés. Dice, en apuros, mas no desesperados. La desesperación es algo diferente. La desesperación es que ya tú sientes que ya perdiste. Pero podemos estar en apuro, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y aquí el apóstol está diciendo, yo soy un héroe. No. Él va a explicar en el capítulo 12 que todas las debilidades que él experimentó, el Señor lo apoyó con su fortaleza. La fuerza viene de él. Seguimos siendo vasos de barro frágiles, frágiles, totalmente frágiles. Volvamos a nuestro texto. En tercer y último lugar, ¿cuál era la preocupación mayor del apóstol? ¿Sus sufrimientos? No. El apóstol no tenía esposa, pues dicen que debió ser viudo, porque para ser fariseo tenía que ser casado. Debió ser viudo, porque casado él no puede vivir esto. La mujer no lo deja. La mujer no lo deja. Digo, bueno, o la obra o yo. Y se va todo abajo, porque no es posible vivir con una esposa así, con naufragio y con golpes y con peligro de todo tipo. Eso es imposible. Por eso que solamente en esa soltería podía vivir eso. Ahora, eso no quita también que una esposa lo pueda acompañar uno en la obra misionera y pasar padecimiento. Pero esto que vivió el apóstol es algo muy grande, muy grande. Volvamos a nuestro texto. ¿Y cuál era la preocupación mayor del apóstol? Las iglesias. Dice el verso 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué es lo que sobre mí se agolpa? Agolparse, ¿qué significa? Que se junta en un solo todo. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él podía fundar iglesias, formar pastores, pero él sabía que la iglesia podía ser invadida por herejías, podía ser enamorada, socavada, seducida. La preocupación por todas las iglesias. ¿Quién le va a dar pasto? ¿Quién pastorea las ovejas del Señor? ¿Quién pastorea los corderos del Señor? Era una preocupación. Y más grande que todos los padecimientos físicos que leímos anteriormente. Es la única de las pocas veces que aparece la palabra preocupación. Era su carga mayor. Él como buen pastor quería que las ovejas de Cristo estuvieran bien cuidadas. Vigilaba las ovejas. Era algo que verdaderamente lo tomaba. Verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? O sea que él sentía el dolor. Dice que cuando un miembro del cuerpo está adolorido, todo el cuerpo padece. Usted no puede ver que cuando él tiene una espina en el pie, en el dedo gordo del pie, usted no puede decir, bueno, todos estamos bien, vamos a pasear con el dedo así. Tú vas a curar ese dedo, porque si no, bueno, el apóstol Pablo dice, cuando hay alguien enfermo, yo también me enfermo. Es una preocupación. Dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aquí está hablando de malos testimonios que hacen tropezar a los jóvenes en la fe. Me indigna eso. Y los hermanos mayores espiritualmente en esta iglesia no deben ser tropiezo para los más débiles. Eso es indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Por qué? Porque todas estas penas que he vivido, el Señor me ha sostenido. Me ha dado la fuerza para seguir adelante. En mi debilidad, porque va a explicar en el siguiente capítulo que cuando yo estoy débil, entonces estoy ¿qué? Fuerte en el Señor. Él va a explicar, es como una introducción que está diciendo con este versículo, con el capítulo 12. Porque hermano, lo peor de todo,
que después, detrás de toda esta aventura de peligros, encima el tipo tenía un problema corporal, una enfermedad personal. Usted dirá, oye, qué injusto el Señor, ¿ah? Que de semejantes vicisitudes y tragedias personales y hazañas tan difíciles, encima tiene un aguijón que lo golpea. Pero ¿qué dijo el apóstol? ¿De qué debo gloriarme yo? De mi debilidad. Cuando usted está débil en un problema, por una prueba, dele gracias a Dios, porque esa prueba lo acerca a Dios. Porque, hermano, la madurez cristiana significa depender de Dios y no de nosotros. Y el Señor va a enseñarnos como ovejas de Cristo a seguirlo a Él y a no nuestra propia voluntad. Eso es un proceso doloroso. ¿Y cómo logro yo sintonizarme con la guía del Señor? Cuando lo necesito. Cuando la tribulación me golpea y estoy obligado a ir tras Él. Hay personas que dicen, por ejemplo, bueno, pastor, en realidad, ¿cómo sigue la persona? Bueno, hemos hecho de todo. Lo único que falta es orar. Digo, oye, qué vergüenza. O que lo último, pues, como diciendo ya. Es todo lo contrario. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Es el Señor primero. Primero el Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él lo va a explicar en el capítulo que sigue. Y en este capítulo estamos viendo el catálogo de sufrimientos. Las credenciales de un hombre que vive una vida peligrosa, pero protegido por el Señor. Protegido por el Señor. Entonces, inclusive, pareciera como en el versículo 32, como que se le quedó una hazaña por fuera. Y como se acordó, voy a ver si escribo esto aquí, porque está fuera de la lista, me parece que pertenece... bueno, vamos a leer el verso 31, dice... El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Estos que se glorían y se jactan de sí mismos sí son mentirosos. Sabe que no miento. Ahora yo pregunto, hermanos, que lo que más problema hay en este mundo es una crisis de credibilidad. Y la gente te dice algo y dice, en el mundo, estoy hablando en el mundo, y dice, júramelo pues, ¿verdad que fue así? Por mi madre que sí, por mis hijos. ¿Hasta dónde llega el punto de la falta de credibilidad? Que juran por lo más sagrado de ellos, porque no les creen. Porque el gran problema del mentiroso es que cuando dice la verdad, no le creen. Como aquella fábula del pastorcito y los lobos que decía, viene el lobo, viene el lobo. Cuando vino, no le creyeron. Ese es el castigo del mentiroso. Y Pablo dice, yo todo lo que estoy diciendo es verdad. Absolutamente verdad. Absolutamente verdad. Entonces la parte final dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sabe que no miento. Verso 32, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana. Y escapé de sus manos. ¿Ustedes creen que estos hombres, estos simuladores van a bajar en un canasto? Ellos prefieren mejor no predicar tan duro y hacerlo más suave para salir por la puerta ancha. Pero Pablo salió por un canasto escapando. Ahora bien, la preocupación mayor de un ministro de Dios debe ser la iglesia de Cristo. Esa debe ser la preocupación mayor de un ministro de Dios. ¿Quién da? Independientemente de los golpes de la vida, lo que debe haber el celo de Dios es que la iglesia del Señor sea bien atendida. Sea bien atendida. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Eso es lo más importante. Lo demás es pasajero. Y el último texto que vamos a leer, hablando de la preocupación del apóstol Pablo por las iglesias, está en Hechos 20, 17 al Hechos 20, 17.
Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ya el apóstol era una despedida porque no le iban a ver más la cara. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Testimonio, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas ¿qué? Lágrimas, porque hubo todas estas penas que te hemos visto y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Quién era la principal oposición? Los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de su consistencia en la enseñanza. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. No le van a ver más la cara, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esa es la preocupación por la iglesia. Darle todo el consejo de Dios al rebaño de Cristo. Ese es el celo del Señor. Esa es la verdad, no importa las penas que se vivan en el ministerio, ese es el principal celo del Señor. Por tanto, ahora le está hablando a los pastores que se quedan después que él parte, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es la preocupación mayor? Apacienten, apacienten, apacienten. Dice el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo que en los postreros días no se predicará la sana doctrina. Sufrirán de escasez y que la gente va a escuchar fábulas por maestros que se van a levantar para predicar lo que la gente quiere oír. Háblame a mí de billete. Háblame para decir consigo mujer este año. Háblame de prosperidad. No quieren oír la sana doctrina. Y está escrito así. Está escrito así. ¿Cuál es la preocupación mayor? El celo de predicar la sana enseñanza. Ahora, como aplicación final, hermanos. Una gran pregunta para ti. ¿Compartes tu fe con aquel compañero que almuerza contigo en el trabajo? Todo el día lo ves. Como una becha de Spurgeon, el famoso predicador inglés, que le vino uno de su iglesia y le dice: mire, pastor, lo que me pasó. Mire que yo tengo trabajando con mi compañero de trabajo como 15 años. Y ayer nos enteramos que éramos cristianos los dos. Digo, ven acá, eso es una vergüenza ustedes dos. ¿Tú crees que eso es una alegría? Eso demuestra que se callan la boca del Señor, no comparten su fe. ¿O qué quieren, hermanos? ¿Qué quieren ustedes? ¿Que Panamá sea para Cristo? ¿O que Panamá ahora sea inundado por hechicería y brujería y todo tipo de basura? Donde callamos la fe, aumenta el enemigo afuera. Donde callamos la fe, el vicio circula alrededor de nosotros. Hermano, ahí está el chango. El chango es un pájaro que está por todo un goloso. ¿Se acuerdan del chango? Tú puedes estar comiendo en un buen restaurante afuera y viene el chango y se pone al lado de tu plato y te pica. En los tiempos míos había sangre de toro, azulejo, oye, un montón de pájaros bonitos, y ahora yo nada más veo chango y chango y chango y chango, maleante, escandaloso, se apoderan de los árboles y te obran todo el carro abajo.
Es un desorden, se reproduce, comen a las otras especies. ¿Qué tú quieres? ¿Que aumente el chango o que seamos más cristianos nosotros? ¿Ah? ¿Qué es lo que queremos? ¿Que haya más tiburones en el mar o más delfines? Corresponde a la iglesia hablar del Señor. A mí me compartió de Cristo mi compañero de trabajo. ¿Tú le compartes de Cristo a tu compañero, a tu prójimo? Habla del Señor. ¿O prefieres mejor callar para que no te digan que eres fanático? ¿O para no perder al amigo? Por favor, el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Cuál fue la última vez que hablaste de Cristo con alguien? ¿Cuándo fue? ¿Quién ha recibido a Cristo a través de tu boca? ¿Quién es el llamado a predicar de Cristo? ¿Los ángeles o la iglesia del Señor? Vosotros sois la luz del mundo. Si estás en off, enciende la luz, hermano. Enciende la luz. Hermano, vivamos la aventura de Cristo. Vivamos la aventura, no seamos una ostra trancada, encerrada en nosotros mismos. Es posible que en el caminar de con Cristo nos vayamos a encontrar con amigos y con enemigos también. Pero vivamos la aventura maravillosa de la fe. Acerquémonos un poquito a las peligrosas aventuras del apóstol San Pablo. Que sea un ratito. Que nos digan fanáticos. Una vez una compañera de trabajo mía se me acercó, yo le estaba, me hice bien amigo de un compañero y recibió al Señor conmigo, y ella se me acerca y me dice, se fue conmigo, quiero una reunión privada contigo, quiero decirte, Ricardo, que toda mi familia, hablo en el nombre de toda mi familia, te prohibimos que tengas amistad con mi primo, te prohibimos, quiero que estés bien claro lo que te estoy diciendo. Digo, bueno, mi hermana, ¿cuántos años tiene tu primo? 30. ¿Tendrá cabeza propia él? Pregúntale a él si él prefiere obedecerte a ustedes que al Señor. Pero nos encontramos con ese tipo de cosas, ¿no? Te prohibimos. Tú estás lavándole el cerebro a mi primo. ¿Te encuentras con amigos o enemigos? Pero no importa. Ahora, mi pregunta es, ¿vas a seguir? ¿Prefieres no exponerte? En vez de ser sal, eres azúcar. Es blanco como la sal, pero azúcar o sal. Vamos a orar en el nombre del Señor. Y hay una canción de Eloy que dice, yo te sirvo porque te amo.